Estás escuchando un episodio especial del Hallowrite, el primer evento literario 100% en formato podcast con temática de Halloween que celebramos el pasado 31 de octubre de 2022. Hoy escucharás hablar a Andrea Tomé y Cristina B. Morales sobre cómo escribir sobre vampiros que te succionen las ganas de vivir. Ya podemos dar paso a la charla de hoy de cómo escribir sobre vampiros que te succionen las ganas de vivir. Muy orgullosa de ese título, por cierto. Y para empezar voy a presentaros un poquito, chicas, porque además hoy este año las dos habéis sacado una novedad relacionada con vampiros y dije, esta es mi oportunidad de traer a dos personas que además lo han vivido mucho, han tenido que documentarse bastante para poder hablar del tema, así que me parecía espectacular. Muchas gracias por aceptar venir a Hallowrite, esta segunda edición. A vosotras por invitarme. Igual, qué ganas. Y bueno, empezamos con Cristina, que tienes 3 publicaciones, si no me equivoco, que una es La magia de 2, el otro es El pasado de la magia y por último tenemos Set de este año. Que sale ya mismo, en una semanita. Y por otro lado tenemos a Andrea Tomé, que es autora de también un porrón de libros. Una barbaridad. Tenemos, a ver si no me he dejado ninguno, Corazón de mariposa, Desayuno en Júpiter, Entre dos universos, Kiss and Cry, La luna en la puerta, que lo he leído y maravilloso, El valle oscuro, que también lo he leído y también maravilloso, La chica de hielo, Lo que permanece y la última novedad y por la que estás aquí hoy es Esos monstruos a los que amamos. ¿Me deja alguno? Creo que no. Si no lo sabes tú. Así que, bueno, chicas, para empezar, vampiros. Bueno, vosotras que habéis tenido que documentaros, Cristina la he visto hablar muchísimo sobre esta figura en Twitter. ¿Qué elementos creéis que son básicos y que no podemos pasar por alto al crear vampiros? Pues bueno, yo por mi parte creo que lo esencial es que beban sangre, ¿no? O sea, si no es una criatura que bebe de sangre, yo no lo considero un vampiro. Luego, quitando eso, te puedes tomar bastantes licencias, ¿no? Porque, por ejemplo, hasta que salió Crepúsculo, era imposible pensar que unos vampiros pudieran brillar si los pones al sol, ¿no? Pero luego, a raíz del boom que fue Crepúsculo, yo creo que es algo que se ha aceptado y que ya, pues como que forma parte también, porque lo guay que tiene la figura del vampiro y en realidad cualquier figura fantástica es que puedes hacerle de todo y se presta a todo. Es como un lienzo en blanco, que bueno, en blanco no, porque tiene unas características ya predeterminadas, pero luego tú puedes añadir lo que quieras. Luego, por ejemplo, también lo que he comentado de la sangre, pues también se prescinde un poco de eso, porque por ejemplo en Hora de Aventura tenemos a Marceline, que si no recuerdo mal, lo que hace es que bebe el color rojo, pero no bebe sangre. Entonces son cosas muy interesantes, pero vamos, personalmente para mí, lo básico es eso, que beba sangre. Luego ya si quiere andar a la luz del día, pues, o cualquier cosa de esas, pues ya depende de cada uno. Sí, yo estoy de acuerdo. Para mí son dos cosas las que son un poco esenciales, aunque como dijo Cristina, creo que se puede jugar un poco con ello. Y una es la que comentó ella, que se alimente de sangre. Y creo que eso, que no hay que ser súper estrictos, puede ser reinterpretado de varias maneras. Y de hecho, en mi novela, en Esos monstruos a los que amamos, el personaje principal no se siente cómodo bebiendo sangre directamente, entonces lo que hace es comer comidas y beber bebidas que incluyen la sangre. Por ejemplo, en Galicia tenemos las filloas. Él es muy aficionado a una sopa vietnamita que está hecha con sangre. Siempre tiene el coche lleno de unos snacks que creo que se siguen vendiendo. Quería comprarlos para probar, no los he encontrado aún, pero creo que se siguen vendiendo, que son literalmente barritas de chocolate con sangre. ¡Qué fantasía, por favor! Sí, o sea, lo estuve buscando un montón y creo que siguen siendo legales, que se siguen vendiendo en Rusia y en países de la antigua Unión Soviética, pero no encontré a ningún vendedor del eBay que lo fuera a vender. Entonces esa sería para mí la primera. Y la segunda, que estén un poco entre la vida y la muerte, que no estén vivos, porque son vampiros, pero que no estén exactamente muertos tampoco. ¿Y cómo encaja un vampiro en el mundo actual en el que la imagen y lo audiovisual lo rigen todo? Pues bueno, yo creo que un buen ejemplo de eso sería, por ejemplo, Lestat de Leon Kurt,
de Anne Rice, el personaje de Anne Rice, que, pues que se convierte en una estrella del rock. O sea, y me parece súper guay. O sea, me parece increíble. Es que, quitando la parte de que no le gustaban los fanfics, yo es que realmente el cerebro de Anne Rice es que le daría besos, sinceramente. Porque es que me parece sublime, sobre todo lo del personaje de Lestat, cómo se vincula a él. Porque, claro, Lestat, según lo ve, es que la gente ve a las estrellas de rock como dioses y los veneran como dioses. Entonces, una cosa que se ve en los vampiros suele ser que son vanidosos, ¿no? Entonces, yo creo que su propia vanidad los haría, pues, eso, vincularse mucho al mundo de las redes sociales. Y yo creo que un vampiro en el mundo actual sería un influencer tremendísimo, la verdad. Es algo que me pega muchísimo. A mí es algo que también me interesa un montón y fue la parte que más me costó porque mi novela está ambientada en los 90, pero cuando la empecé a escribir estaba ambientada en la actualidad y la cambié porque me parecía que era como más creepy que fuera en los 90 cuando no estábamos tan conectados porque están viajando en coches, como una cosa un poco más aislada, pero sí que me dio mucha pena no poder meterle al estar ambientado en los 90 toda la movida de las redes sociales porque creo que tener básicamente a un personaje que lleva vivo un porrón de años en la actualidad me parecería una cosa súper graciosa y súper interesante. De hecho, lo que yo quería hacer antes de cambiar la novela de los 90 era que el vampiro se dedicase a estar en Twitter corrigiendo a la gente que era barbaridades históricas. En plan de, pues, eso no es así y te lo aseguro. ¿Y por qué? Pues no te lo puedo decir por qué, pero te has equivocado. ¡Qué fantasía, por ¡Qué favor! fantasía! ¿Y qué capacidades sobrehumanas les podemos conceder a nuestros vampiros para crear un equilibrio entre el poder y la vulnerabilidad? Yo particularmente, es que yo no soy, a mí en general no me gusta mucho eso de añadirle más poderes a los vampiros. O sea, a pesar de que soy súper fan de Crepúsculo, que casi todos los vampiros tienen un superpoder aparte, la verdad es que particularmente no es algo que me guste mucho, porque a mí, yo creo que ya el hecho, de la inmortalidad, de que tengas super fuerza, velocidad, todo eso, ya me parece increíble, ¿no? O sea, ¿para qué añadir más? O sea, es que eso te convertiría en algo invencible y yo creo que precisamente lo que hace vulnerables a los vampiros es que tengan algo que los pueda destruir. Entonces, realmente, yo creo que añadir capacidades sobrehumanas ya rompe ese equilibrio entre el poder y la vulnerabilidad. Entonces, yo no añadiría ninguna. Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, para mí lo que me parece muy interesante del del mito tradicional del vampiro es precisamente eso, que por un lado tiene unas cosas que dan muchísimo miedo, pues eso de que puede controlarte un poco tu voluntad, que es inmortal en principio, que tiene esta super fuerza, que es una criatura muy sensual, que te puede engañar muy fácilmente, pero por otro lado también tiene un montón de trabas, yo qué sé, es, es vulnerable a la plata, solo puede Ujú. entrar en los edificios cuando se le invita, solo puede estar fuera cuando es de noche y, o sea, ya el mito tradicional me parece que tiene muchos puntos vulnerables y también mucha fuerza, entonces creo que es interesante pensar repensar el mito y reinventarlo, pero creo que ya con el mito Mm. original hay muchísimas posibilidades. Sí, es que al final lo de crear los vampiros siempre estamos intentando buscar como esa parte más original, ¿no? Siempre intentamos en todo, no solo en los vampiros, sino en general en cualquier ser, el decir, no, pues el mío va a ser más y va a tener esto y va a tener aquello, ¿no? Y a lo mejor con lo básico, o sea, con lo que ya tenemos, se puede hacer mucho igualmente en ese punto. Entonces, también quería preguntaros, ¿cuáles son los tópicos más comunes en los que se suele caer al crear vampiros y de los que es mejor prescindir? Pues bueno, yo creo que está el tópico. Yo creo que hay dos tópicos con los vampiros, que es o el vampiro superemo, atormentado, que no soporta ser, que hay que ser tonto, también te digo, que no soporta ser un vampiro, porque Dios mío, qué horror, tengo que matar gente. Y luego está el vampiro que está orgulloso de ser vampiro y que a mí me encanta, me encantan los dos tópicos, la verdad. Yo, por ejemplo, en Sed he metido, por ejemplo, porque en Carmila, por ejemplo, es una vampira que está orgullosa de ser vampira. Pero luego, por ejemplo, en Set
pues como yo me he criado con Crepúsculo y con Edward Cullen, pues he tenido que meter un vampiro emocho deprimido que odia su naturaleza porque yo lo digo, son tontos, pero me resulta irresistible un vampiro emocho. Pero luego, por ejemplo, me gustaría también ver más vampiros absolutamente idiotas, como los que ha creado Taika Waititi y Jemaine Clement en Lo que hacemos en las sombras, que me parece lo mejor que le ha pasado a la ficción de vampiros en los últimos años, porque es que yo creo que era lo que hacía falta, ¿no? Ver vampiros que son absolutamente idiotas, que, o sea, tienen lo típico del vampiro, pero que son absolutamente idiotas, que no son criaturas especialmente sensuales, ni que o sea, se lo tienen muy creído, se tienen muy creído ser vampiros, pero luego son totalmente idiotas. Y yo me encantaría ver más vampiros totalmente idiotas, porque es que, de verdad, es que se hacen unas cosas tan cómicas cuando tienes vampiros que no tienen neuronas, es una cosa impresionante. Entonces, yo creo que prescindir de tópicos ninguno, porque bienvenidos sean los tópicos, sinceramente, a mí me encantan, pero sí me gustaría que eso, que se saliera también un poco más de esos dos tópicos, que, o sea, que siguieran existiendo porque son geniales, pero luego también que se tirara un poco por esa originalidad cómica, porque, hombre, yo creo que también que a la figura del vampiro pues también le hace falta que se la tome en serio, pero al mismo tiempo que también se pueda reír uno. Sí, súper de acuerdo. Yo como tú soy muy fan de los tópicos, creo que se pueden reinventar de mil maneras y creo que realmente son tópicos pues porque funcionan o porque han Sí. funcionado en su momento, entonces pues eso podemos seguir jugando con ello. Lo único que diría, no sé si es mucho tópico o una tendencia más actual, es la de hacer vampiros que sean como súper perfectos. Ay, Simplemente sí. porque desde un nivel narrativo me parece súper aburrido, porque si eres perfecto, ¿dónde está la intriga? O sea, si eres el protagonista y eres perfecto, ¿por qué me va a importar lo que te esté pasando? Si eres perfecto, no vas a tener ninguna dificultad Sí. en la vida o en la muerte. Entonces, para mí ese sería el único tópico que diría, pues que no puedo con él. Y debería haber menos vampiros heteros, pero bueno, eso yo creo que ya es Bueno, preferencia personal. es que la verdad es que eso es una inexactitud histórica, me atrevería a decir. Exacto. Porque imagínate que tienes toda la eternidad por delante y te dedicas a ser cisetero. No sé, la verdad, me parece aburrido, una forma de perder el tiempo, pero bueno, allá cada uno. Same. Y centrándonos en vuestras historias, en las dos que acabáis de publicar o en caso de Cristina que se publica en nada, ¿qué era lo que queríais compartir al escribir vuestras historias de vampiros concretamente? O sea, que hiciera, por esto quiero escribir esta historia de vampiros. Yo con Seth particularmente fue simplemente pues que Carmila es como, no es mi libro favoritísimo porque mi libro favoritísimo es Drácula, pero está ahí y en realidad yo de hecho lo he puesto en el libro, que es en realidad una estratagema para conseguir que todo el mundo posible, o sea, la mayor parte de gente posible se lea Carmila, porque es que sin Carmila, me voy a emocionar y todo, porque es que sin Carmila no existiría Drácula y la gente no conoce Carmila y me da mucha rabia, porque es que tú te lees Drácula y te lees Carmila y comparas y es que se nota claramente, porque bueno, y además aparte que él mismo lo reconoció, que Bram Stoker se inspiró en Carmila. Y si Joseph Sheridan Le Fanu, Dios lo bendiga, esté donde esté, no hubiera escrito Carmila, es que no existiría Drácula ni la ficción de vampiros tal y como la conocemos, que luego Drácula pues también se inspiró pues en el vampiro de Polidori, en No despertar a los muertos, en Carimonda, en todo eso, ¿no? Pero Carmila, sin Carmila, que aparte pues a mí me llama pues por el tema lésbico y por lo increíblemente, no me sale la palabra, lo increíblemente avanzado para su época que es, en cierta manera, pues no existiría Drácula. Y eso, pues me gustaría que la gente conociera a Carmila, que mi retelling pues los pudiera ayudar a acercarse al original, porque es una historia muy actual, en realidad. Lo único que he hecho yo en el retelling, en realidad, es que en Carmila el lesbianismo está, o sea, la moraleja de Carmila es, señores, tengan cuidado con su hija, porque se les puede acercar una señora muy guapa, las puede enamorar y volverlas lesbianas y se mueren.
Y entonces, y entonces, pues yo he querido cambiar eso y decir, bueno, mira, pues sí, se vuelve lesbiana y estupendo, genial, maravilloso. Y entonces, pues eso es lo único que he hecho. Pero luego Carmila tiene unas esferas. ¿Tú te lees Carmila? O sea, hay gente que se lee Carmila por primera vez y dice, joder, sí, es que es muy lésbico. Porque, pero claro. Entonces, lo que yo quería era eso, acercar a Carmila a la gente y quitarle ese sentido peyorativo que tiene el lesbianismo en la novela, pero claro, es que es una novela del siglo XIX, tampoco se le puede pedir más. Sí, inciso para Andrea. decir que Carmila es una novela, bueno, novela, como dicen los británicos, novelette, maravillosa y que tengo muchísimas ganas de leer Sed. Ay, Y muchas bueno, gracias. sí, la verdad. Yo tengo ahí esos monstruos ahí en mi pilita de pendientes. A ver ahora cuando termine con toda la promo de sed y todo, le voy a hincar el diente de una manera. Y, y después encima lo que has dicho de que se alimenta de snacks con sangre, una fantasía, sinceramente. Gracias. Pues yo con esos monstruos quería hacer dos cosas principalmente. Primero quería explorar el duelo porque me parecía que teniendo un personaje vampiro, teniendo en cuenta que es eso, un personaje que está en ese espacio intermedio entre la vida y la muerte, que es al mismo tiempo joven y viejo, me parecía que era muy interesante explorar el duelo y todo el trauma que conlleva a través de un personaje así. Y quería explorar también muchísimo el trauma religioso. Es una novela LGBT también. Entonces quería pues explorar un poco el trauma religioso en específico que tenemos la gente LGBT. El personaje principal, cuando estaba vivo, vivió en los años 40 en Texas, o sea, un ambiente ultra religioso. Se convierte en vampiro. ¿Qué les pasa a los vampiros? Pues que no pueden entrar en iglesias, no pueden interactuar con ningún elemento religioso. Evidentemente su familia, años 40 en Texas, toda la casa pues llena de crucifijos, llena de cosas así, pues aunque él quisiera, digamos, tomar contacto con la familia siendo vampiro, pues habría sido completamente imposible. Evidentemente a la iglesia se no puede entrar, cuando su familia muere no puede ir al cementerio a ponerles flores ni nada. Entonces me parecía que así era como un símbolo pues de toda esa gente LGBT que creció pues también en una casa o un ambiente religioso y que luego al salir del armario pues no encontraron un ambiente de bienvenida, que por suerte no fue mi caso, pero que sí que es por desgracia el caso de mucha gente. Qué Pues pasada, Andrea. yo ya me he apuntado a los dos libros para leerlos también. O sea, os habéis vendido muy bien, no tengo que decir. Y voy a dejar hablar a Javier, que tiene la mano levantada hace un ratito. Espero que no se haya equivocado y no lo tengáis levantado sin más. Javier, cuando quieras. Sí, lo primero de todo, gracias por la charla, porque ha sido muy interesante, sobre todo porque lo que estoy escribiendo actualmente es de vampiros, no heteros. Y bueno, mi pregunta es para Andrea. Estabas mencionando que tu personaje bebía sangre, pero no la bebía directamente, sino en otras recetas, digamos. Sí. Me ha recordado a una serie llamada iZombie, en la cual la protagonista come cerebros, pero aderezado con distintas recetas de cualquier tipo. Mi pregunta es si iZombie es una de las influencias de tu novela, de los monstruos a los que amamos, esos monstruos a los que amamos, perdón. Pues no, la verdad, pero creo que nunca vi ningún episodio, pero sé cuál es. Y, o sea, es que hasta tengo ahora el póster en la cabeza y me mola mucho lo que has dicho, o sea, que ahora sí que me la voy a poner porque eso, sabía qué serie era. De hecho, hasta creo que puede que esté en alguna lista de reproducción, pero no la había visto, o sea, que me la apunto porque es una cosa que me encanta. Pues si alguien más tiene preguntas, es el momento de levantar las manitas. Y si no, tengo yo también aquí apuntadas cositas que me gustaría saber, como por ejemplo, hablando de torturas, ya que estamos pues, en el día que estamos, ¿no? Entre las estacas, los ajos, la plata, el sol.
¿Cuál es el mejor elemento para torturar a un vampiro? Yo diría que la luz del sol o los elementos religiosos. Es que eso te da un juego. Yo, por ejemplo, bueno, no lo voy a decir porque sería un poco spoiler, pero realmente yo creo que el hecho de que una persona, bueno, una criatura, no pueda estar cerca del sol, que es algo vital, en plan, yo creo que exponer gradualmente a esta criatura al sol poco a poco, es que tiene que ser una tortura increíble, porque, o sea, te va quemando, ¿no? Se supone. Entonces tiene que ser una cosa, yo creo que es según mi opinión, es que sería la más dolorosa y yo creo que la que más disfrutaría un cazador de vampiros muy sádico. Eso es lo que yo opino. Yo creo que a nivel de facilidad, y si eres un cazador de vampiros más novato o una persona que se encuentre con un vampiro y que tenga que hacerle daño, diría que los elementos religiosos, porque por lo menos en Occidente, que aunque tú seas agnóstico o ateo, nos guste o no, es parte de nuestra cultura, sobre todo en España, que bueno, elementos religiosos, pues yo creo que un vampiro en España, pues pocos sitios puede ir, porque vayas a donde vayas, siempre hay un crucifijo, una calle que se llame como un santo. Entonces, eso, a nivel de facilidad de decir que tengo por casa que puede hacer daño a un vampiro, pues a todos alguna vez nuestra abuela nos ha dado una estampita o tenemos ahí algo de la primera comunión con lo que hacer daño a un vampiro. Nunca lo había planteado, pero ahora quiero que alguien escriba sobre eso. ¡Qué fantasía, por favor! Sí, O sea, ¿por qué? me acabo de Dime, acordar Cristina. de una escena de El misterio de Salem Slot de Stephen King, que un chico el amigo que se ha convertido en vampiro va a la ventana para intentar comérselo, básicamente, y el chaval coge de un trenecillo, es que hay dos versiones de Salem Slot, la serie, y en una coge la crucecita de una tumba de juguete que tiene y en otra coge de una vía de un tren de juguete que no sé cómo se llama exactamente el elemento, pero que tenía forma de cruz y con eso lo aparta. Y me parece increíble porque es que literalmente cualquier cosa que tengas a mano. Qué maravilla, ya voy a dormir tranquila, ya no tengo miedo a los vampiros. Voy a dar paso a Daniela P, que tiene la mano levantada. Cuando quieras, Daniela, puedes hablar. Hola. Yo quería preguntaros, ¿os habéis planteado el fastidio psicológico para un vampiro de los que pueden comer otras cosas, que es no poder comer nada en la calle? Porque son hasta los nuggets del McDonald's. A eso tiene ajo. Yo, como persona que le sienta mal el ajo, Tener un sentimiento de otredad impresionante. como persona que le sienta mal el ajo, entiendo el sentimiento. Pero luego, por ejemplo, también es que depende, porque luego hay vampiros que juegan un poco con eso y hay vampiros que les produce un poco de picor, hay vampiros que no pueden. Y luego yo, por ejemplo, yo lo pienso, porque a mí me sienta mal el ajo, pero como me gusta, pues como igual. Y luego me arrepiento. Entonces, yo creo que sería súper gracioso ver a un vampiro que yo me pongo, por ejemplo, un vampiro cordobés. ¿Un vampiro cordobés no va a comer salmorejo? No. Yo creo que el vampiro, aunque le sentara fatal, comería salmorejo y eso pues se podría extrapolar a cualquier cosa con ajo si al vampiro cuando era humano le gustaba el ajo. Y creo que con eso se pueden crear situaciones muy cómicas. Sí, yo relateo mucho como intolerante a la lactosa, que cuando le preguntan en el trabajo o cuando voy a una fiesta, ¿tienes alguna alergia? Y yo no, porque sé que si digo que soy intolerante a la lactosa no me van a dar queso y va a haber queso y voy a sufrir. Luego voy a sufrir porque he tomado queso, pero es un sufrimiento distinto, ¿no? Un sufrimiento que merece la pena. Exacto. Entonces, Sí, perdona, sigue. bueno, eso que relatearía y sí que lo pensé precisamente porque a mí las cosas con ajo me encantan. De hecho, hasta el aceite de oliva que tengo es de esos que están como infusionados con ajo, porque no me gusta picar ajos y que luego me huela toda la cocina, entonces digo, mira, así no los tengo que picar.
Y luego lo pensé, yo qué sé, imagínate que tengo un invitado vampiro a casa, no lo puedo cocinar nada porque hasta el aceite ya viene con ajo Qué incluido. fantasía, Andrea, si alguna vez tienes un invitado vampiro en casa, por favor, preséntamelo. Qué fantasía. Lo haré. Yo voy a decir que soy la amante del ajo número 1 y a mí lo del alioli me tocaría las narices una barbaridad. Hostia, sí. Qué No horror. poder tomar alioli sería en realidad lo que peor llevaría de todo de ser vampira. Es más, creo que me volvería a morir solo porque tomaría, ¿sabes? El vampiro emo que odia ser vampiro porque no puede comer ajo. Exactamente, eso sería yo. Bueno, pues entonces le voy a dar paso a María Ávila. Hola, ¿se me escucha? Sí. Y Vale, yo tenía la pregunta de que a vosotras, ¿qué os parece el hecho de que, voy a poner ejemplo de Crepúsculo, de que, vale, sí, los vampiros están muertos, pero Edward puede tener descendencia? ¿A vosotros qué os parece Bueno. ese hecho? bueno, yo es que según la guía ilustrada de Crepúsculo, es que me habéis tocado aquí un tema. que, No vamos, puede que- ser. Que si tuviera 5 créditos en la facultad, madre mía. Según la guía ilustrada de Crepúsculo y según dijo Stephenie Meyer, la ponzoña que tienen los vampiros es como la sangre, o sea, le recorre las venas. Entonces, se supone que él, vale, no tiene sangre, claro, no puede tener sexo porque no tiene sangre, ¿no? Pero pues sí, pues tiene la ponzoña que hace de sangre, entonces pues sí se lo permite, lo cual tampoco tiene sentido porque si es sangre, o sea, si la ponzoña es lo que le hace poder tener relaciones sexuales, entonces Bella no se convertiría en un vampiro en el momento de eso, pero bueno, aquí a todos nos gusta Crepúsculo, pero no precisamente porque sea aquí la mayor obra maestra de la literatura. Pero bueno. Y Yo sus la verdad- coherencias. Sí, la verdad, podría haber hecho la suspensión de la creencia si Stephenie Meyer no habría intentado buscarle como explicación biológica a todo. Yo realmente, si me dices el vampiro y la chica tuvieron ahí una noche de pasión, la chica se quedó embarazada, yo digo, mira, yo sé que tú eres mormona, que tenías que tener ahí la familia perfecta. Yo no me lo voy a cuestionar. Te digo, vale, compro, ya me enseñarás qué clase de monstruito van a tener estos dos. Pero en el momento en el que te empieza a dar explicaciones es cuando yo empiezo, uff, porque es lo que dices tú, yo empieza a no tener, es que tiene menos sentido cuando te lo empieza a explicar con su biología que cuando simplemente dice nada, se acostaron, se quedó embarazada, a ver cómo te las arreglas, guapa. A mí es que me fascina, o sea, la mente de Stephenie Meyer me fascina porque, o sea, para ella tiene sentido que Edward en vez de sangre tenga ponzoña en las venas, pero, vampiros gay, no, por favor, ¿cómo vais a hacer eso? Por Dios, hombre, por favor, No, hay y que respetar las leyes de la naturaleza. Lo peor para mí, y eso también estaba en la guía ilustrada, y creía que era un sueño mío Ya sé lo que va a decir. febril, Sí. pero luego me la releí el año pasado y es de verdad. No hay vampiros negros, porque Sí, tú eres negro, sí. te conviertes en vampiro y como que se te va la melanina y es como, joder, me parece Claro, súper y lo curioso, lo racista. gracioso es que se supone que los vampiros son perfectos, entonces, eres perfecto porque eres blanco, ¿vale? Stephenie Meyer? Es que muy mal. Muy, muy interesante eso que voy a intentar cerrar los ojos y olvidarlo, porque si no me destroza la adolescencia entera, pero bueno. Madre mía, que pues, esta mujer coge de muchos pies. Sí. A ver, sobre todo porque es que con el que no cogea es el pie mormón, entonces, Ya. pues... Bueno, como el amigo Sanderson, no pasa nada, todo queda en familia. Bueno, chicas, pues se nos acabó el tiempo de la charla de vampiros. Muchísimas gracias por venir aquí, se ha hecho muy amena, me lo he pasado muy bien escuchándoos. Espero que vosotros os lo hayáis pasado igual de bien hablando de esto de tema. Genial. Ya ves tú, vamos. Y- A mí me 5 minutos y te hago aquí una disertación. Yo encantada, ¿eh? Cuando quieras te puedes venir al podcast a hablar solo de Crepúsculo, si quieres. Muchas gracias por venir, chicas. Adiós. Chao. Vosotras, adiós. Espero que hayas disfrutado de este episodio del Halloween y te recomiendo que si no quieres perderte otros episodios especiales de literatura juvenil para escritores, nos sigas en redes sociales. Por el momento, te deseo un feliz Halloween con retraso.